Si tienes hijos, seguro que una de tus preocupaciones son los peligros que tiene Internet. Cuando son pequeños, porque quieres controlar los contenidos a los que acceden, y cuando son adolescentes, porque el uso de las nuevas tecnologías están facilitando el aumento exponencial de los peligros a los que están expuestos. Hoy en tu programa Platicando en Familia hablaremos sobre el sexting y el grooming, cómo proteger a mis hijos. Iniciamos. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Ya estás aquí con nosotros para platicar en familia. Yo soy Pati López Ramos y te doy la más cordial bienvenida a tu programa, a que podamos platicar, enriquecer, aprender, preguntar, todo lo que tú quieras, porque tenemos el día de hoy un tema que seguramente hay muchas dudas, lo has escuchado, tal vez lo has vivido en casa o tal vez lo vives y ni siquiera te has dado cuenta. Vamos a tocar el tema de sexting y grooming y cómo proteger a mis hijos. De eso es el programa del día de hoy. Y mi invitada especial, ella es coordinadora del área institucional de Fundación Paz, Liliana Mora. Bienvenida, Lili, ¿cómo estás? Muchas gracias, Pati, muy bien, qué gusto y muchas gracias por la invitación. Saludo a todo tu auditorio. Y pues mira, qué mejor que platicar en familia, platicar acerca de este tema que generalmente no queremos escuchar. Queremos hacer como que no es cierto, como que no existe, pasa nada. Como que no, en mi casa no. Y precisamente la razón por la cual Fundación Paz trabaja desde ya 6 años, de hecho mañana cumplimos 6 años. Muchas felicidades. Muchas gracias. Es la prevención del abuso sexual. ¿Y por qué me refiero a lo importante de tocarlo en familia? Independientemente de que vamos a platicar del tema cibernético, del sexting, del grooming, me gustaría como contextualizar un poco referente a lo que es el abuso sexual, ya que estos temas cibernéticos pues son una modalidad de, ¿no? El abuso sexual primeramente tiene pues varias cosas en las cuales a veces no nos detenemos, ¿no? No solamente hablamos de abuso sexual y pensamos que puede ser alguien que tuvo un contacto físico. Hay también abuso sexual en el cual no tiene nada que ver el contacto físico, que puede ser a través de poner a los niños a escuchar algo inadecuado o a ver pornografía, etcétera, cosas a los cuales su desarrollo psicosexual pues no es el adecuado, ¿no? Claro. Entonces desde ahí ya estamos generando y sembrando una semillita de desinformación o de información inadecuada para los niños, y esto también es considerado como un abuso sexual. Y qué interesante, qué bueno que lo tocas, porque definitivamente a veces es como hasta de... O sea, se les comparte información, pornografía a los chavos, a los niños, ¿no? Como si fuera algo curioso, algo gracioso, y están, como tú dices, están teniendo un abuso desde su desarrollo natural del niño. Así es. Y otra parte bien importante que me gustaría hacer la anotación es que este tipo de problemática sucede principalmente en la familia. Por eso es importantísimo que lo platiquemos. El 75% de los casos de abuso sexual suceden por familiares de los niños, ¿no? Puede ser la mamá, el papá, los hermanos, tíos, primos, etcétera. Y Pero es gente que está dentro de casa. Sí, claro, el 70% de los casos suceden en la casa, en ese lugar donde suponemos que estamos protegidos, cuidados, contenidos, pero realmente si no nos acercamos, si no conocemos a nuestros hijos, si no sabemos realmente qué es lo que hacen cuando incluso están bajo esas mismas 4 paredes y nosotros estamos en el cuarto de a un lado. ¿Por qué? Porque no les damos la información basta y suficiente para que sepan cuáles son las caricias o más que las caricias, que sepan identificar cuando algo les incomoda, y sobre todo no nada más identificarlo, sino también que tengan la confianza contigo de decírtelo, ¿no? Eso es lo que hace a esta problemática muy, muy, muy delicada, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque también como pasa entre familiares, pues obviamente yo no quiero que salga de aquí. Yo no quiero que sepan que a lo mejor mi otro hijo está abusando de mi hija o mi hermano
o mi misma pareja, ¿no? Entonces, si tú te fijas, es un tema bien muy complicado. delicado, porque bien además, complicado. o sea, hago como que no veo, porque es demasiado doloroso para mí el ver que se está dando en mi casa y entre gente que yo quiero. Es terrible. Sí, y sabes que hasta cierto punto lo más terrible de todo esto es que pensamos que esto se puede quedar ahí abajo de esas cuatro paredes, ¿no? Que no pasa nada, que es algo que los niños van a superar y que se les va a olvidar o que lo que sea. Pero realmente el abuso sexual deja unas huellas que no se notan. La mayoría de los casos no se notan, ¿no? A menos que exista violencia. Pero deja unas huellas en el alma muy fuertes porque esta sensación de relacionarse de una forma incómoda, que lo dije y no me creyeron a lo mejor, que yo sentía o sabía por mí mismo, porque nadie me dijo que esto no estaba bien o que no debía permitirlo. Entonces... muchos sentimientos encontrados, claro, culpa, claro, no me claro. creyeron. Yo lo provoqué, entre comillas, y un niño pues no tiene... No saben cómo lidiar con eso, Pati. Sí, claro. Entonces, pues justamente vamos a platicar, yo creo que más adelante me gustaría detenerme un poquito en eso, en las consecuencias de un abuso sexual, en cómo vive un adulto todas estas cicatrices de las que te hablo, ¿no? Que no tienen que ser cosas que se noten. Uno no puede notar casi nunca que una persona vivió eso, ¿no? En su infancia. Entonces, pero sí hay puntos muy interesantes que ahorita que lo reflexionemos vamos a decir, caray, esta no me la sabía, ¿no? Ay, Entonces, sí, sobre todo los puntos ciegos, porque no queremos alarmar, pero sí queremos informar, claro, prevenir. Sí. O sea, la situación, aquí estamos platicando en familia, y las cosas se tienen que hablar claras, se tienen que dar a conocer, ¿no? Así es. Para poder tomar acciones, para ver, la ignorancia o el yo no sabía es lo que a veces nos lleva a que se cometan muchos errores. Claro, mira, y sobre todo entender que el principal aliado del abuso sexual es el silencio, es la ignorancia y es el miedo. Y entonces uno como en cadenita te va llevando al otro y al otro y al otro. O sea, realmente tenemos que hablarlo, tenemos que darles herramientas a nuestros hijos desde pequeños para que sepan, identificar, que conozcan de sexualidad, pero realmente desde el punto de vista de protegerlos, ¿no? Oye, Lili, y ahorita dices herramientas para mis hijos. Yo creo que tenemos que empezar herramientas para mí. Primero que nada. Sí, para ver Sí. cómo está mi sexualidad, porque muchas veces... bueno, seguramente tú lo vas a decir más adelante, pero muchas veces las personas que han sido abusadas sexualmente, pues no lo quieren volver a ver, ¿no? Así es. O sea, lo tapan porque van a abrir una herida de cada uno. Así es que es una experiencia tan traumática verdaderamente que se bloquea. Normalmente no te acuerdas hasta que ya traes las consecuencias encima y dices, híjole, algo en la vida viene y te detona la experiencia que viviste, que bloqueaste, lo escuchaste por ahí, como en este caso en un programa, que a lo mejor existan personas que lo estén oyendo y digan, hijo, mano, sí es cierto, ¿no? Y yo no lo había querido ver, pero es importante también trabajarlo, porque si no son esos secretos que se van a la tumba con uno. Y ojalá y se fueran a la tumba, porque fuera. como tú sabes, Fuera. van teniendo consecuencias, que de eso me vas a hablar, ¿no? Sí, claro que sí. No, digo, se van a la tumba, entre comillas, pero las consecuencias se quedan en la tierra. Definitivamente, y los agresores también. ¿Por qué? Así es. Porque cuando no somos capaces de enfrentar la problemática como es, ese agresor o esa agresora se queda en el mismo núcleo familiar. ¿Por qué? Porque nunca quisimos dar a conocer, porque nunca quisimos manchar el buen nombre de nuestra familia. Y no se trata de eso, de andar culpando y de andar haciendo esto público. Simple y sencillamente se trata de llamarle las cosas por su nombre. Es detenerlo. Es aquí, no, ¿por qué? Porque mis hijos saben que nadie puede tocar su cuerpo en esas partes, en esas zonas en donde se sienten incómodos, ¿no? Saben que pueden contar conmigo. ¿Se fijan la diferencia? O sea, es ese blindaje, esa protección que solamente la podemos dar a nuestros hijos a través de darles información suficiente, adecuada, y una información sobre todo con bases, ¿no? Con bases, con expertos, informarnos bien, no irnos con cualquier información, y por eso vamos a ofrecerles como varias cositas pues, de ese trabajo que hemos hecho a lo largo de los 6 años. Pues me encanta Gracias, que esos Pati. 6 años que mañana cumplen años, Sí. vengan y nos los compartan aquí. Nos vamos a ir a un corte, regresamos de volada y quédate aquí en Radio Mujer.
Según estudios, más del 42% de los niños entre 2 y 14 años ha tenido contacto en Internet con alguien que no ha conocido cara a cara. Este porcentaje, ya de por sí alarmante, aumenta hasta el 57% en edades comprendidas entre 16 y 17 años. Continúa escuchando Platicando en Familia. (4:20 de la tarde), ¿cómo estás tú? Estás aquí platicando en familia, por donde quiera que nos estés escuchando, a través del 1040 de AM, en vivo desde la zona metropolitana de Guadalajara. Estamos transmitiendo para ti. Si nos escuchas en Austin, Texas, por el 95.1 de FM, ya estás aquí. Te llevamos un pedacito de Guadalajara a tu lugar, a donde tú estás. Y estamos aquí para ti. O donde quiera que estés, si nos escuchas a través de www.radiomujer.com.mx o por YouTube, Radio Mujer en Vivo, pues vamos dándote la bienvenida y vamos comentando de este tema. Y esto lo podemos hacer gracias al equipo que me acompaña, como es Jessie Orozco, nuestra productora, Arturo Cervantes en controles y Abraham Mendoza llevándote la imagen para ti a través de las redes. Bueno, estamos tocando un tema sensible, que lo que queremos es que no haya más silencio de este tema, que se pueda platicar en familia, que puedas preguntar, siéntete en la confianza de hacer tus preguntas, porque esto, en este tema, cuenta mucho. Estamos hablando del sexting y grooming y cómo proteger a mis hijos. Yo soy Pati López Ramos y estoy compartiendo micrófono con Liliana Mora, y es coordinadora del área institucional de Fundación Paz. Así es que, pues vamos a seguir con el tema. Empezamos en el bloque anterior hablando de lo que es un abuso sexual, que un abuso sexual no nada más consta de tocar o de que haya una penetración, sino también que se les dé material, información, o bueno, tú me decías, ¿no, Liliana, que no vaya acorde a su edad, pornografía y cuestiones que también estás atentando a su desarrollo psicoemocional del niño o de la niña? Es correcto, Pati, no lo pudiste haber dicho mejor. Y bien, como les decíamos, los invitamos no a entrar en pánico, no realmente, esto no es para espantarnos, es simplemente para darle el justo valor a las cosas, para entender que esto no es algo que se queda ahí dentro de esas cuatro paredes, es algo que convive con el ser humano. Además decías que pasa en casa, ¿no? Así el es. 70%. El 75% es por familiares y el 70% de los casos sucede en casa, pues, ¿no? Estamos hablando ahorita del abuso sexual. Del abuso sexual como tal. 75%, es exactamente altísimo. Hablamos de que sucede en todas las clases sociales y se estima que 2 de cada 10 niños y niñas lo viven antes de cumplir los 18 años. Entonces ahí si echamos números, se imaginan, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan importante? Vamos a ir rápidamente a hablar de las consecuencias o de lo que puede vivir una persona desde la niñez, la adolescencia y en la edad adulta cuando se vive un abuso sexual. Primeramente, los niños empiezan a tener manifestaciones, cambios de comportamiento, ya no quieren ir a los lugares donde antes les gustaba ir, y si nosotros no tenemos la lectura y no sabemos y no conocemos realmente a nuestros hijos, podemos pasar eso inadvertido, ¿no? Y podemos pensar que es un cambio natural de la edad, y puede ser, señoras y señores, pero también es importante que ellos confíen y nos comuniquen, que sepan del tema, que sepan de que deben cuidarse, que su cuerpo es muy valioso, que realmente son seres completos, integrales, que necesitan conocer información, y que es mejor que la conozcan a través de unos papás informados y seguros de que no vamos a decir ni de más ni de menos. Que vamos, o sea, solo las cosas en su justo medio. Así es. Para ello necesitamos obviamente conocer las etapas de desarrollo de nuestros hijos, ¿no? Para entonces saber en qué momento y hasta dónde podemos informarlos, ¿no? Esa es una. En la adolescencia, por ejemplo, ¿no? La bulimia, la anorexia, las adicciones, los intentos de suicidio, en muchos casos, Pati, traen atrás una historia de abuso sexual,
de abuso sexual que se tiene bloqueado, pero entonces andan buscando los chavos cómo destruirse, a través de no comer, cómo hacerse invisibles, o a través de comer demasiado, dejar que su cuerpo ya no sea atractivo para el agresor. ¿Y eso crees tú que es consciente? No, no lo es. Lo dijiste muy rápido. Es inconsciente. O sea, se ponen o pueden poner muy gordos. Exactamente, No, tienden para- a comer para entonces que su para que cuerpo así no sea atractivo. No se acerquen. O dejó de comer para desaparecer. Entonces, si tú te fijas, esto es una problemática social a la cual estamos expuestos ahorita, aquí y ahorita como sociedad, y que es importante que lo tengamos en el radar. No quiere decir que todas las personas que están viviendo por anorexia o por bulimia, pues hayan vivido un abuso. No, no quiere decir eso. Simplemente hablamos de que hay muchos casos en los cuales se asocia este tipo de comportamientos autodestructivos con el no me siento digno, no me siento merecedor, no me siento capaz de tener una relación sana, etcétera, ¿no? Entonces, si se fijan, este es algo complejo, que sí es importante tenerlo en el radar, y que la invitación es información. Y además también es importante aclarar, ¿no?, que el abuso sexual se da tanto a niños como a niñas. A veces se piensa que nada más son niñas. Y a veces se dedican a cuidar a la niña y que no vaya sola al baño o que no haga esto, pero a los niños también. Exactamente, sucede en ambos casos, y pues como tal, no es importantísimo que tengan información. Tengo una pregunta. Claro. Dice aquí: hola, buenas tardes. ¿Cómo apoyar a mi nieta en lo sexual? ¿Cómo compartir que no permita que la toquen, pero es ella tampoco toque? Gracias. Bueno, ahora te la voy a volver a repetir. Sí. Y me pregunta: tengo duda de quién se ganó los libros del lunes y diste los ganadores el lunes y el martes. Porfis, gracias. En un momentito le digo a Jessy que me apoye para ver si tú estás dentro de las ganadoras. Efectivamente los di el lunes, los de el libro. Y bueno, ¿cómo le puede decir a ella, a su nieta, que se toque, que dice, mi nieta, que no permita que la toquen, pero que ella tampoco se toque? Ok. Vamos por partes, porque son dos. Primero que nada tendríamos que saber qué edad tiene su nieta, ¿no? Uh-huh. Pero independientemente de eso, al momento en que les hablamos a las niñas y a los niños, primero que nada de cómo está compuesto su cuerpo, ¿no? Tienes una cabeza, tienes brazos, tienes piernas, ¿cómo eres, no? ¿Cómo eres completo? Tienes también estas partes íntimas a las cuales nadie debe tener acceso más que tú, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de una niña o de un niño chiquito, digamos preescolar, que dice uno, ay, no, ¿cómo le voy a decir desde ahorita? Pues sí, dile al niño que tiene un pene. No le andes poniendo sobrenombres, dile a las cosas como son. Y dile, claro, mi amor, tu pene es tuyo, ese no te lo debe tocar nadie, ¿sale? Ni yo, que soy tu mamá, ni tu papá, ni tu tío, ni tu hermano, ni tu abuelito, etcétera. Entonces, a los niños les empiezas a generar el autocuidado, que de eso se trata. No vas a estar tú atrás de los niños o de los nietos, no podemos, pero sí podemos hacerles saber que son dueños de su cuerpo. Dueños de su cuerpo, que eso no, me encanta. Así es, que deben respetar su propio cuerpo, que los demás deben respetar su cuerpo, y de la misma manera, entonces, ellos, como individuos, deben respetar el cuerpo de los demás. Y así como ellos, si son unos niños que tienen un pene, pues tampoco tienen que andar tocando a las niñas, ¿no? ¿Por qué? Porque son sus partes privadas, ¿sale? Y que ellos se toquen. Es que ahí entra otra parte, ¿no? Que entra en la etapa del desarrollo de los niños. Un niño en edad preescolar va a tener curiosidad. Pero ¿qué pasa si tú le dices, déjate ahí, niño cochino? Sí, las consecuencias que también llevas, ¿no? Wow, claro. O sea, ¿sabes qué? Sí, tu cuerpo es muy bonito, pero no te recomiendo que lo hagas enfrente de las personas. Es como no te vas a sacar los mocos enfrente de la gente. Exactamente. Y si tú ves a un niño agarrándose un dedo, pues no le vas a decir nada. Pero si ves a un niño tocándose, entonces sí. Y normalmente ahí es donde los adultos necesitamos tener la información de acuerdo a la edad y a la etapa de desarrollo de los niños para poderles decir en ese justo momento, no como con morbo ni mucho menos, no es detente en este momento, no. Si tienes curiosidad de saber algo de tu cuerpo o alguna sensación, con todo gusto yo te puedo explicar desde el respeto, desde la información, ¿no? Entonces, bien, eso hace la diferencia. Y bueno,
tocando el tema, porque yo creo que el Internet nos ha dado muchas bendiciones, pero también tenemos que estar muy atentos. ¿Qué te parece si el siguiente bloque hablamos de qué pasa con el abuso sexual, Me con parece sexting, bien. con grooming? Claro. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos y venimos de volada. Quédate aquí en Radio Mujer. Si quieres concertar una cita con la psicóloga Patti López Ramos, especialista en hipnosis y terapia regresiva, comunícate al 3629-8780. Para evitar estos problemas y garantizar la seguridad e integridad de los niños en la web, la labor de los padres y educadores debe ir encaminada no a prohibir su uso, sino a enseñarles cómo utilizar las nuevas tecnologías de una manera lógica y prudente. Continúa escuchando Platicando en Familia. Ya estamos de regreso, ya estamos a la mitad del programa y antes de continuar con el tema, yo tengo dos invitaciones para ti. Una, para el taller de Aprendiendo a Decir Adiós. Es un taller vivencial que te permite ir cerrando ese dolor, poniéndolo en el lugar adecuado, ya sea porque alguien falleció o por alguna separación amorosa también. Pues el decir adiós te libera, el decirlo de una forma sana te hace crecer. Este taller se va a impartir el 16 de noviembre. Los teléfonos para que te comuniques y reserves tu lugar, porque son muy poquitos lugares, es al 3629-8780. Te lo repito, 3629-8780. Y ese taller lo imparto yo y me encantaría compartir contigo ese día. Bien, y otro es la invitación a que participes, Radio Mujer y la Feria Internacional del Libro. Te regalan un viaje a Guadalajara. Si tú estás fuera de Guadalajara, pues es una excelente oportunidad para que puedas venir, disfrutar la FIL, y es muy, muy fácil. Fíjate, lo que tienes que hacer es escribir con puño y letra en una hoja la frase de tu autora favorita. Puede ser fragmento de un libro, título o reflexión. Tienes que incluir el nombre de la autora. Le vas a tomar una foto y la envías junto con tu nombre completo a través de nuestras redes, ya sea Facebook, Twitter o WhatsApp. Después, comparte la publicación que encontrarás en la parte superior de nuestras redes sociales. Fíjate, es un viaje donde incluye el vuelo, la transportación, ¿sí?, el hospedaje, no alimentos, pero vas a estar aquí 3 días y 2 noches, es para una persona, y las ganadoras se darán a conocer el 15 de noviembre dentro de tu programa La Cuerda, a las 3 de la tarde, así es que si no vives aquí en Guadalajara o tienes algún familiar que está lejos y lo quieres ver, pues vamos, pues dile que participe, ¿sí? Y pues nosotros continuamos con este tema que nos toca informar, nos toca hablar, nos toca romper el silencio sobre el sexting, grooming, y los bloques anteriores, Liliana Mora, que está aquí compartiendo micrófono con nosotros, nos hacía ver cómo es el abuso sexual, que se da el 75% por familiares, el 70% en casa, pero ¿qué pasa en estos días donde este abuso se da a través de Internet? De eso vamos a tocar en este bloque, ¿verdad? Así es, Pati. Mira, aquí me gustaría como primero ir reconociendo los términos. Sucede que hay una brecha generacional que hace que no entendamos el mundo de nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, si tú escuchas sexting, pues bueno, a lo mejor que ya lo has escuchado en el radio y tal, o grooming, ¿no? No son términos con los cuales nuestra generación creció. O sea, realmente esto es nuevo. Y como dices, no quiere decir que el Internet sea malo, no quiere decir que los teléfonos inteligentes sean malos. No, nada de eso. Lo que quiere decir es que es una gran oportunidad para que nosotros como adultos sepamos, aprendamos y podamos enseñar a nuestros hijos cómo cuidarse en las redes sociales. ¿Por qué? Porque así como hay agresores que están en casa, también hay agresores que están atrás de una pantalla. ¿Esto todavía qué les da? Mostrando otra máscara. Ah, claro, les da el anonimato. Ver, entonces, ¿qué es el sexting? El sexting sucede generalmente entre iguales. Quiere decir que yo soy un chavo de
15, 16 años. Entonces, 13, 12. 13, 12, y tengo una novia, ¿no? Entonces empiezo a sentir ese gusto por el sexo opuesto, empiezo a sentirme atraído, empiezo a mandar mensajitos, empiezo a enamorarme, ¿no? Entonces, de esa manera, ahora que tenemos pues los teléfonos, podemos estar conectados con esa persona que tanto queremos y tanto nos gusta. Si no tenemos un control o una restricción desde casa, pues lo podemos hacer todo el día, ¿no? Entonces, aquí esto sucede entre iguales, empiezan, no sé, voy a poner un como ejemplo. Antes la prueba de amor, pues es ten relaciones conmigo y demuéstrame cuánto me quieres, ¿no? Sí. Ahora la prueba de amor es demuéstrame cuánto me quieres y mándame una foto desnuda, o compárteme una foto desnudo, o nos compartimos ambos una foto desnudos, ¿no? Digamos que... O un video también. O un video, ¿no? ajá, todo lo que tenga que Que ver se estén con contenidos. masturbando, que se estén Exactamente. tocando. Puede ser muy gratificante para ellos en el momento, y digamos que mientras están bien de pareja y tú sabes cómo son fugaces esas relaciones entre jóvenes, terminan, ¿no? Y entonces terminan mal, y al rato fulanito que tiene esas fotos en su teléfono las comparte, y entonces ahí termina aquella privacidad, y totalmente se pierde el control de esas imágenes, ¿no? Hay quienes incluso se dedican a comprar esas imágenes. Entonces, todo eso es lo que nutre las redes de pederastas, ¿no? Todas estas imágenes que llegan a las manos inadecuadas. Entonces, digamos que el sexting puede ser considerado como esa interacción e intercambio de imágenes que no tiene que ver, en la mayoría de los casos, con obligarte a. Simplemente te empiezo a seducir. Muy bien, la prueba del amor. Exactamente. Entonces eso digamos que podemos describir así el sexting. Y en la prueba del amor malentendida, ¿eh? Exactamente. Voy a aclarar, sí. Sí, ahorita les vamos a dar unos tips para que nosotros enseñemos a nuestros hijos, ¿no? Que no es necesario todo eso para que los amen, para que los acepten. Ahorita en un ratito más vamos para allá, y voy a pasar a la definición del grooming, ¿no? Uh-huh. En el grooming ya entra diferencia de edades. En el grooming ya estamos hablando de un adulto que se hace pasar por un niño, por una niña, por un joven, que agarra y pone perfiles falsos, que investiga, que conoce, que indaga acerca de esa personita a la cual va a ser su víctima, ¿no? Entonces, yo en Facebook, que son como las plataformas que más conocemos, que hay muchísimas, ¿no? Pero me voy a ir a las más conocidas, ¿no? En el Facebook, donde todo mundo pone sus mejores fotos. Entonces ahí se pone una fotografía, a lo mejor de un chavo de 16 años o de una chava, empieza a contactar, yo sé los libros que te gustan, sé la música que te gusta, sé a qué lugares vas, sé cómo se llaman tus amigos, prácticamente sé en qué escuela estás, y entonces te empiezo a llegar por ahí porque te conozco. Incluso a veces los conocen, señoras y señores, más que nosotros, más que sus propios padres. Estas personas que a eso se dedican y son expertos pueden detectar a través de esas niñas o esos niños que están mandando selfies, que están buscando likes, ¿de qué están hablando? Están hablando de una autoestima baja, de que necesitan urgentemente que alguien les diga los guapos, bonitos, valiosos que son, porque nadie se los dice en casa. Entonces ahí, ¿qué creen? Ahí está la presa fácil para ese tipo de agresores. Los contactan, los enamoran, les piden fotos, sacan su teléfono, empiezan a contactarlos a través de WhatsApp o de algún otro dispositivo ya. Claro. Y en el peor de los casos, entonces aquí hablamos de un contacto físico, ¿no? Que puede ser que ya puede derivarse en un abuso sexual como en tal. Una cita. Ya no quiero hablar más cosas feas que suelen pasar, ¿no? Pero ya cuando tienen el contacto físico y que una chava, un chavo aceptan verse con un extraño que conocieron en internet, entonces ahí prácticamente están en un alto riesgo. Que se hizo viral, ¿no? Que mandaban a papás y decían, ¿tú crees que tu hijo caiga en esto? No, mi hijo no. ¿Tú crees que sí? Bueno, vamos haciendo la prueba. Y que les hacían la prueba hasta llegar al momento donde el chavito o la chavita se salía para ver a esa persona. O sea, sí es real, sí pasa y sí hay que cuidar. Totalmente, y ese es un claro ejemplo, ¿no? Nosotros damos por hecho que nuestros hijos son, puros, castos, santos, casi, ¿no? Y que nos hacen caso en todo lo que les decimos.
pero ellos toman sus propias decisiones. Y si no tienen información que provenga de nosotros como adultos informados, responsables, van a tener información de otros lugares y no precisamente van a ser las mejores informaciones. Así es que sí tenemos mucho trabajo. Como les decía, no se trata de espantarnos, simplemente de saber qué hacer, ¿no? Y hablarlo. Así Hablarlo. es. Oye, Así ahorita es. se está dando esto y las cosas por su nombre. Se llama sexting. Ajá. Y entonces el juego te empieza a enamorar y empiezas a ceder y empiezas a querer intimidar enseñándole una parte de tu cuerpo, ¿no? Y pidiendo. Entonces hay que hablar las cosas como son. Así O sea, es. no es de que no se da y a ti no te va a pasar. Ujú. Y Puede como en ser. todo, para poder hablar, pues necesitamos nosotros saber. Informarnos. Y como tenemos esa brecha generacional, yo creo que es un buen momento para romper esa brecha, ¿no? Y el próximo Es el reto. bloque me vas a decir cómo. Así es, les voy a dar ¿Cómo una nos vas a herramienta. dar? Sí, padrísimo, ¿Sale? una herramienta y datos y dónde podemos acudir para informarnos de todo esto y más. ¿Te parece bien? Claro que sí, Pati. Bueno, vamos a ir a un corte, regresamos de volada y quédate aquí porque el tema está muy, muy interesante y de mucha utilidad para ti. Vamos y venimos. Ya estamos de regreso, que no se pierda el motivo para festejar la vida y hacer algo muy bueno con ella. Y yo quiero felicitar a una mujer que es hermosa por dentro y por fuera, que además tiene un corazón enorme, es una luchadora incansable de poder hacer el bien. Y estoy hablando de Ale Espinosa Bracamontes. Te mando un muy fuerte abrazo, Ale hermosa. También a Mauricio Rubio. Bueno, es un tipazo el Mau. Te mando un fuerte abrazo. Pásale increíble y muchas bendiciones para tu vida. También felicitamos a Alex González. Muchas, muchas felicidades a... Bueno, me voy a adelantar. Fundación Paz cumple 6 años el día de mañana y de una vez la felicitamos. No, pues, felicidades. padrísimo, gracias. Sí, para que desde hoy Fueron que no los se pierda el primeros. motivo, que fuimos los primeros. También a Saraí Espinosa y a Delia Pérez. Pásenla increíble, muchas bendiciones, festejen la vida y hagan algo muy bueno con ella. Y nosotros seguimos con el tema. Este tema que, bueno, muy, muy interesante porque estábamos hablando el bloque pasado ya viendo qué es sexting y qué es grooming, que voy a hacer mi examen, a ver, tú me dices, Lili, si aprendí bien. El sexting es entre iguales, se da desde el coqueteo, desde el enamoramiento, desde vamos a compartir fotografías de partes íntimas del cuerpo o ciertas escenas que hacen como para enamorar, para estos, entre comillas, juegos sexuales, entre comillas lo digo, porque después cuando terminan, resulta que esas fotos, esos videos, están por todo el mundo. Y lo grave que decías, ¿no? Que luego eso se compra, ¿no? Y por otro lado, el grooming, cuando se hacen pasar por, también desde esta parte romántica que abusan de el estar despertando al amor los adolescentes o más pequeños y empiezan a ligarles, ¿no? Se empiezan a coquetearles, pero no tienen la edad que tienen, no tienen el perfil que tienen, pero además hicieron una investigación exhaustiva de qué le gusta a ese niño o esa niña para poder atraerlo. Pero qué grave. Pero Sí. tengo preguntas y luego no me va a alcanzar el tema, Lili. Pues mira, nos vamos a ir rápido, pero hay A un un buen segundo. recurso, es el internet. Ahí podemos dejar también los datos para que si quedan esas duditas y todo, pues puedan entrar también Pero, a los sí, sitios. Tengo varias preguntas. Adelante. Y si no, hacemos una parte 2, ¿eh? Perfecto, encantados. Sí, claro. sí, porque falta muchísimo. Dice, una pregunta, dice, buenas tardes, me interesa demasiado el tema, aún me cuesta comentarlo. Esto, sé que me ayudará mucho. Mi hijo de 7 años, llorando y escupiendo, le costó mucho, pero me confesó que su primo de 12 años le insinuó hacer cosas con su pene. Él espantado me contó, no sé si eso tenga que ver con ahora su comportamiento de no querer ir a la escuela y llorar. Dice que no le gusta y que le aburre, al igual que es muy agresivo en su salón con sus compañeros.
no pone atención en clases, le comenta a su papá de esto y tomamos la decisión de llevarlo a una psicoterapia infantil porque me preocupa mucho y me siento con rabia e impotencia por no poder hacer nada, ya que esa persona que dañó a mi hijo es de mi familia. Pues primero que nada, muchísimas gracias por compartirlo, por romper con el silencio. Y bueno, aquí Lili, ¿qué Claro que podemos sí, hacer? definitivamente es muy posible hacer algo. Te invito a que llames voy a dar el teléfono 36 42 28 03, es el teléfono de Fundación Paz, lo repito, 36 42 28 03. Ahí hay especialistas en este tema, te pueden dar una terapia para ti, para tu pequeño, para que sepas cómo ayudarlo. Estás en perfecto tiempo y da gracias a Dios de que tuvo la confianza de decírtelo, porque ahorita es cuando lo puedes ayudar y puedes saber cómo actuar incluso ante esos miembros de la familia, que ahorita no los puedes ver ni en pintura, pero que lo más seguro es que también lo están viviendo, porque es la manera que lo están reflejando y pues le tocó a tu hijo, ¿no? Entonces habla 36 42 28 03 y ahí hay especialistas en el tema que seguramente te van a poder dar una orientación, ¿sale? Y lo difícil, ¿no? Y ahí también me da la orientación de cómo manejarlo en familia. Así porque es. si es un primito, o sea, seguramente hay un hermano, un cuñado, una Por hermana. supuesto. Todo esto. Así es. Acá tenemos otra pregunta. Dice, hola, saludos. Mi hijo miraba pornografía. Digo que lo miraba porque le bloqueé su teléfono con un código y solo yo lo sé y en casa las computadoras tienen lo mismo. No tienen nada en lo que tenga acceso al Wi-Fi. Y lo estoy llevando a sesiones de áticas, no sé, ¿en qué se refiere a áticas? Con un psicólogo. Pero me pregunto, ¿hasta cuándo tendré que vivir con desconfianza en ese sentido? Eso pasó en abril. ¿Cómo trabajar con eso? ¿Y hasta cuándo creen que puedo regresar a normalidad? Tiene 14 años cumplidos. Bien, pues aquí también es importante, ¿no? Ver cuándo fue la primera vez que estuvo expuesto a este tipo de materiales, porque ahí estamos hablando de que también cuando son jóvenes, pues tienen mucha curiosidad en el tema sexual, ¿no? También sí es recomendable que se le identifique muy bien de dónde surge este deseo de estar viendo la pornografía para poder determinar, ¿no? Si esto comenzó cuando estaba muy pequeñito y pues obviamente el hecho de que existan esos bloqueos en casa pues de algún modo lo limita, ¿no? Pero esto no quiere decir que vaya a algún lugar donde haya Wi-Fi abierto y pueda entrar, ¿no? Entonces más bien es darles a conocer los riesgos y pues que a lo mejor no tienen detectado el daño que se pueden hacer a sí mismos. Sí, me encanta, el que le abra la conciencia, que te sientes a platicar con él. O sea, desgraciadamente, bueno, los chavos nos dan 3 vueltas en cómo quitarle un código a un teléfono o ya hay Wi-Fi en los parques. En todos ya ahorita lados. hay Wi-Fi en todos lados. Entonces, que eso te ayude a acercarte, a comentar, a decir el para qué le estás dando esos lineamientos, el por qué no es bueno que vea la pornografía, de qué, o sea, en qué se daña. ¿No? Así Creo es. que eso es lo más importante. Sí. A ver, Lili, ay, ¿qué vamos a hacer con el tiempo? Lo quiero estirar y estirar y estirar. Sí. Vámonos a los puntos. Tú Bien. traes mucho material. Sí, mira, ahorita me parece importante para no dejar nada más la caja de Pandora abierta, bajar estos tips que son sencillos y que se pueden poner en práctica, ¿no? Cómo enseñar a tus hijas e hijos a prevenir el acoso o el abuso cibernético. 1, que respeten su cuerpo y su intimidad, que sepan que no es necesario que muestren su cuerpo en imágenes para que alguien los acepte o los ame. Y eso empieza desde chiquitos, ¿no? La autoestima y el autovalor. O sea, eres más allá que tu Sí, cuerpo. así es. Es número 1. No, o sea, te deben de querer como tú eres. Respétate, respeta tu cuerpo, ¿no? Ok. El punto número 2, que la amistad va más allá de las redes sociales y que un amigo verdadero nunca, de los nunca, les va a pedir algo que los ponga en riesgo. Y definitivamente quien les pide fotos desnudos los está poniendo en riesgo. Entonces, punto número 2, la amistad va más allá de las redes sociales y del internet. ¿Sale? Eso. Punto número 3, que alguien a quien recién conocen en internet no es su amigo. ¿Por qué? Por lo que decimos, se puede estar haciendo alguien pasar
por un chavo, por una chava que además conoce. ponen fotos guapísimas. Ah, no, claro, sí, saben cómo. Ellos saben cómo, ¿sale? Entonces, alguien a quien recién conocen no es su amigo, por lo tanto, nunca acepten verse bajo ninguna circunstancia con alguien a quien conocieron en Internet, por más amigos en común que tengan, ¿sale? 4, que su información personal es muy valiosa, ¿sale? Que por lo tanto no todas las personas deben tener acceso a ella, ¿no? Y 5, que si alguien los acosa o los molesta en Internet, sepan que te pueden pedir ayuda de inmediato. Pero sabes que no solamente quedarnos ahí, o sea, que pueden confiar en ti y que juntos van a encontrar una solución. Sí hay soluciones, pero lo que tenemos que hacer es darles a nuestros hijos la confianza y nosotros saber que si nos llegan y nos dicen, no vamos a pegarles el grito, no los vamos a regañar. Primero escúchalos, entiéndelos, compréndelos y entonces van a poder trascenderlo. De otra manera es muy complicado. Sí, tengo más preguntas, pero a ver, rapidísimo, me queda muy poquitito tiempo. Dice, por mi casa hay una estética masculina que tenía un letrero de que se solicitan chicas. Yo llegué creyendo que era para cortar cabello, hacer faciales, cortar barba, pero resulta que contrataban para ofrecer servicios sexuales a los caballeros. ¿Dónde se puede denunciar esto? Ya que es un lugar cerca de la prepa. Bien, pues ahí yo creo que el recurso es a través de la fiscalía, hay incluso denuncias anónimas. Sí. Para no decir mentiras, no me sé el número de la denuncia anónima, no quiero mentir, pero hay que averiguarlo, yo creo que ese es un buen recurso. ¿Sí? Bien, acá me piden tus teléfonos rapidísimo. 36 42 28 03 y la página web www.fundacionpaz, acuérdense, paz con s.org. Bien, Lili, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo sí quiero una parte 2, porque nos quedamos cortas. Sí. Es un tema que tenemos que ahondar. Le vamos a decir a nuestra productora que hagamos una parte 2. ¿Qué te parece? Claro que sí, Pati, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, equipo. Gracias por el mensaje que nos están mandando de ánimo, México, de lo que tenemos que hacer. Sí, un beso grande. Quédate en Tu Vida en Balance con Alex Sánchez. Hasta mañana.